Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Le damos gracias al Señor por este momento y este hermoso tiempo de esta su palabra. Sin su presencia no podemos hacer nada, porque es que la iglesia camina bajo el sello de Dios, y su sello es el Espíritu Santo, y es un regalo del don de Dios para su iglesia que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ir a todas las naciones y predicar el Evangelio del Rey de los cielos. Predicar que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Confesar por todas las naciones que Jesucristo viene pronto y que tú estás invitado a un banquete, a la boda del Cordero. Es una invitación para que aquellos que quieran ser parte de un reino que no tendrá fin, que ha visto pasar reinos, pero el nuestro permanece para siempre, el reino que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, el Rey, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Roy, del Todopoderoso, el León, del Omnipresente, Omnisciente, el Eterno, el Elohim, el Shaddai, que nos acompañe siempre. Cuando Él nos llama, nos invita, es una invitación a la corte universal. Y ahí es donde tú y yo pertenecemos. Y el Señor hoy tiene una invitación para ti en esta mesa de hoy. La mesa está servida, como dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de nuestro Padre, de los dichos de su boca. Los propósitos de Él en nosotros son sus consejos y los dichos de su boca. Así que la invitación hoy es que seamos transformados. ¿Para qué? Para transformar nuestros lugares, primeramente nuestro corazón ser transformado nosotros, para luego hacer la obra como discípulos del Señor. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos. La orden es que se cumpla los mandamientos. Amén. Y como dice la palabra en Mateo 28, vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor porque nada es imposible para Dios, porque nada es imposible, nada es difícil para el Señor. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor Espíritu Santo. La invitación es que tú y yo estamos invitados a predicar la palabra. Dice, para ser discípulos, ¿para qué? No para que nos no. Es para que en la abundancia de su amor, nuestras alforjas sean llenas, nuestras vestiduras renovadas todos los días, vestidos de su gloria para predicar el Evangelio. Amén. Tenemos una gran comisión y su mandamiento. Amén, que dice, Jesús se les acercó y les habló diciendo a sus discípulos, ¿no? A los 11 discípulos que iban en ese momento, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, mira lo que tenemos que enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que con vosotros estoy todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes, es cierto. Y gracias al Señor por esta palabra, porque tenemos que enseñar para que guardemos los mandamientos, porque Él lo cumplió. Entonces Él nos mostró que despojado de su gloria, Él lo pudo hacer. Nos está diciendo que siguiendo el camino que el Señor Jesús nos muestra, que es camino de luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, podemos hacerlo. Siguiendo cada día, Él conoce nuestras fallas, Él sabe que a veces no podemos casar, Él sabe, pero Él sabe, cuando llama nos escoge. Nuestro propósito es ver la victoria de Él en nosotros y en nuestra casa cuando lo recibimos. Hacer frutos de arrepentimiento es hacer esto. Así que yo te invito hoy a recibir al Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que a partir de hoy levantes un altar, leas la palabra. Es un paso a paso, es diario, es algo que Dios se emociona cuando un pequeñito comienza a caminar, porque comienza a instruirle. Entonces, el pequeño para el mundo, pero para Dios es grande, porque tú te ves pequeño, la gente te verá pequeño, pero Dios te ve grande, como se lo dijo a Gedeón. Amén. Él comienza a restaurar tu identidad, nuestra identidad, para que podamos hacer la misión que nos envió, predicar el Evangelio.
porque el Evangelio es poder de Dios. Amén, para los que creen. Y para los que se salvan es perdición, es condenación. Así que yo te invito hoy que creas en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa se cumple. Se cumple porque Noé creyó y se salvó su casa. Abraham creyó y hoy somos parte de esa descendencia y de esa casa por Cristo, en Cristo Jesús, y por el Evangelio del reino que ha sido expansión y se ha engrandecido su nombre fuera los límites de Israel. Se ha engrandecido su nombre por toda la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la gracia, Señor, y la gloria. Te habla tu pastor y profeta, Liliana Leonor, Arisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, un diseño del corazón de Dios. Peshema en tierra de Yeshiva Beula, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras las vamos a guardar aquí en el corazón, para cuando la vamos haciendo rema, ella misma nos va a guardar, nos va a guiar. Entonces, Dios, cuando tú comienzas a leer la palabra y comienzas a leer la puerta de tu corazón, todo tu ser comienza a ser transformado. Y un paso a paso. Y esto es hermoso porque entonces comienza a regar tu tierra. Y esa tierra seca comenzará a regarla con lluvia temprana y tardía. Y entonces, ¿para qué? Para ablandar esa tierra. Para cuando Él ponga su semilla no se la coma nadie, ni sea arrebatada por los pájaros, sino que sea buena tierra, tierra desposada y deseada, porque has hecho al Señor tu deleite. Amén. Entonces Él te desposa. Y toda la palabra que tú dices aquí, entonces tú comienzas a hablar. Tú dices, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esa es la profundidad de la palabra, porque comenzamos a abogar más adentro. Entonces la invitación es esa. Amén. Que comencemos a conocer nuestro reino. Porque cuando recibimos al Señor, salimos del reino del mundo y venimos al reino que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, el reino del Padre, Abba Padre, del Padre nuestro. Es la eternidad. Amén. Así que hoy el Señor me regaló una palabra y es que dice la tierra que Dios me ha dado. Y Dios nos ha dado a su iglesia toda la tierra para que la predique. Aquí lo dice. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo dice también en el Evangelio de San Marcos, en capítulo 16, que debemos leerlo siempre. ¿Por qué? Porque es una autoridad que nos dio, Jesucristo nos dio la autoridad y nos dio esa espada que dice, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. O sea que mientras no recibamos, ni tengamos una búsqueda, ni creamos, ni tomemos la decisión de recibirle, de dar pasos de arrepentimiento, luego el bautismo y seguir caminando hasta que Él nos lleve a la perfección siguiendo a Cristo. Amén. Entonces dice, criatura, hasta que no demos esos pasos, lo dice Hechos 2, versículo 18. Amén. Porque dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Haciendo qué? Los pasos de fruto de arrepentimiento. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para que vean el mundo en que estamos, de dónde nos saca el Señor. Por eso necesitamos la protección divina, como habla el Salmo 34. Para que el ángel de Jehová que campa alrededor de los que le temen los defiende, pero también gustar y ver cuán bueno es el Señor. Amén. Entonces somos un pueblo preparado y enviado para mostrar lo que hay aquí, quitar venda de los ojos, abrir los sentidos de las personas y reconozcan que Jesús es el Señor y que lo traigamos a su luz admirable. Y esa es la encomienda de la iglesia, predicar a Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que no hay otro nombre sobre Él. No, Él es nombre sobre todo nombre. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando predicamos a Jesús, estamos hablando del poder del reino de los cielos. Estamos hablando de nuestro reino. Y tú y yo, como parte de ese ejército hermoso de su amor como hijos de Dios, tenemos que hablar de dónde somos. Si nosotros hablamos de que el lugar nacimos, pues hablamos que nacimos en Cristo. Y ahora somos nuevas criaturas. Amén. Y hay una palabra que yo estaba mirando y mi hija se hace cuenta, me colocó una hoja y habla. Pero yo te voy a hablar de eso al final. Amén. Porque de esto se requiere de la obediencia. Y el pueblo de Dios obediente a la encomienda, el propósito por el cual nos llamó, nos preparó, nos ungió y nos envió. Amén. ¿Para qué? Para predicar a Cristo.
porque Él es el dueño de la tierra. Él venció, nos dio decreto de vida. Amén. Entonces, así como le decía el rey a Esther, pídeme y te daré la mitad del reino. Después le volvió a pedir, pídeme y te daré la otra mitad. Le dio el reino completo a Esther. Y eso es lo que el Señor, nuestro rey, nos ha dado a nosotros. La tierra completa para que prediquemos. Porque su manto está extendido y su cetro también para rompernos, pero también para extender su gracia, su misericordia y su favor. Amén. Hay una palabra que el Señor me regala y está en el capítulo 26. Hay tierra que Dios nos da por obediencia, pero hay tierra que Dios nos da también porque hemos creído, porque hemos caminado y porque es un propósito de Él, porque la promesa de Él la va a guardar. Y las semillas son generaciones, ¿para qué? Para mantener la promesa. Por eso Dios es Dios de familia, porque en la familia Dios va a mantener la promesa hasta el fin de los tiempos. Amén. Entonces, vamos mirando que en este tiempo profético, en este tiempo, todo el mundo habla de profeta, de profecía, y la mayor Cristo es nuestra profecía, y su palabra vino, estuvo en la tierra, pisó y selló la tierra con sus pies y declaró, esta tierra es mía y porque mi Padre me la dio. Y ahora en ese delegar que nos dio a ti y a mí a predicar, llevar, ser manantiales y poder regar la tierra que está seca y levantar un ejército grande, en gran manera, por su palabra, por la palabra de Dios. Amén. Y vamos mirando que el Señor dice que donde Dios te sacó, no volverás. Donde Dios te colocó, florecerás. Y donde Dios te envíe, triunfarás. Y todo lo que establezca en el santo nombre del Señor, prosperará. Porque tú estás llevando tu nombre. Tú estás levantando un nombre. El del reino de los cielos. Y ese propósito y ese destino tiene dueño. Y es el que nos llamó. Amén. A su luz admirable. Y quería hablarte primeramente antes de hablarte de la tierra que Dios me ha dado, porque es igual, es lo mismo, pero es la tierra que Dios nos ha dado. Y eso es lo que habla la iglesia de Jesucristo, la ancla y el Shema en tierra de Yeshua Bengula, una tierra desposada y un diseño de Dios. Y siempre el Señor nos va a dar cosas que nosotros nunca imaginamos. Nosotros actuamos por fe, no sabemos cómo, no entendemos. Ayer había una lucha espiritual, con esta pastora tuvo ayer una lucha, pero yo se la dejé al Señor, yo descansé. Claro que sí sabía, lo sentía y fue hasta las 5:45. Y yo le dije a mi hija, saca el celular, vamos a salir. Cuando regresamos, yo le dije, vamos y salgamos. Pero para esa lucha yo sé que siempre, cuando se puso el sol, 5:45, Él me mostró su alma. De una posición de lado. Nunca me la había mostrado al frente, en esta así o allá, pero nunca me la había mostrado de lado. Yo venía bajando, pero yo decía, bueno, vamos a llevar el celular por si me sale. Hoy necesito, una confirmación. Y hoy sale. Y bueno, salimos con mi hija, pero creyéndole al Señor y fuimos a hacer esas vueltas. Y cuando veníamos de regreso llegando, me dice una voz, mírame. Cuando yo escucho esa voz, mírame, yo sé que es un arco. Que mi arquero, mi Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, tiene su brazo extendido para defender su obra. Y yo necesitaba esa respuesta. Y es que estaba tan escondido que no se le estaba entre las nubes. Cuando me dijo, mírame, yo lo vi porque me acordé cuando me dijo en frase igual, mírame. Y estaba escondido entre las nubes, poco visible. Cuando le dije a mi hija, mira el arco. Y allí estaba el arco. Y ese es el que dice, cuando yo veo eso, yo sé que toda la comandancia general se ha levantado para defender una causa que tiene dueño, porque cuando Dios nos llama, nos desposa. Nos desposa. Entonces somos, ¿por qué? Porque lo hemos hecho en un deleite y somos su deleite, porque hacemos su voluntad. Y eso es lo que dijo Jesús en el capítulo Juan 4. Yo hago la voluntad del Padre a lo que Él me envió. Amén. Y vamos entonces, eso me recuerda a una palabra que nos regala el Señor en Jueces capítulo 1. Y voy a leerlo porque quiero llegar y poderte leer todo lo que, o dar la palabra que el Señor me ha dado. Me senté en 15 minutos de aquí, el Señor me está bombardeando de grande desde su palabra. Doy gracias al Señor. Amén. Entonces vemos, yo te quiero hablar de Axa. Yo te quiero hablar de Axa, la hija de Caleb. Y estamos hablando este tiempo de mujeres, ¿no? Pero yo quiero decirte que no por despreciar a la mujer, sino que la mujer es una ayuda idónea.
La mujer es, Dios nos compara, la iglesia es la esposa de Jesús. Y Él entonces nos envió a predicar, a sostener a esto. ¿Por qué? Porque el esposo que se confía que su esposa está haciendo la obra de amor. Amén. Está guardando su casa. Y el como buen esposo recompensa a su esposa con ese amor y ese abrazo y ese cuidado. ¿Por qué? Porque su esposa, que es la iglesia, está haciendo la obra de Él, que Él nos envió. Y vemos que en AXA hay momentos en que Dios nos entrega una promesa, una asignación o una herencia espiritual. Pero no vemos toda su plenitud. Así ocurrió con AXA, hija de Caleb. Ella había recibido una tierra, pero comprendió que para producir fruto necesitaba algo más. Amén. Y ahí es donde quiero entrar yo a predicar, porque ahí terminó la predicar la semana del domingo, que terminó en Tamar. Cuando la Biblia fui y vine, la Biblia la encontré abierta en Jueces 1, que dice lo siguiente, me puse los ojos míos ese día, y dice, y cuando ella se iba con él, apercibió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también las fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué quiso decir? Que esa tierra está seca, desértica. ¿Cómo yo, Padre? Yo necesito que tu presencia me acompañe. Yo necesito que tú me des de ti y me acompañes para poder regar la tierra. ¿Qué quiso decir? Que cuando Él le dio las fuentes de arriba, o quiero decir, le dio de su cuidado, porque eso lo habla Deuteronomio 11, pero también la palabra que viene más adelante. ¿Por qué? Porque AXA habla de obediencia, pero también habla que iba acompañado de un hombre guerrero, de un Giborín que había destruido y había limpiado una era. Entonces le había sido asignada la tierra y la hija de la princesa AXA, la hija de Caleb. Ella no miró, ella miró que tenía una misión, como usted y yo como iglesia. Amén. Amén. Y el Padre sabe lo que tú y yo necesitamos. Como princesas, reyes y sacerdotes de Él, Él sabe lo que tenemos necesidad para hacer su obra aquí en la tierra. Espíritu Santo, gracias. Amén. AXA es movida porque su esposo, ella fue entregada a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él dio su hija AXA por su mujer. Yo quiero que te estoy hablando es de la tribu de Judá, pero también estoy hablando de los ceneos que estuvieron dentro de esa genealogía, de los que siguieron ser parte de un pueblo de Dios. Amén. Entonces la hija AXA, la princesa, se casa con Otoniel, que demostró ser un hombre que sabía pelear y conquistar las guerras y las batallas de Dios. Y él le dio su hija, porque él como padre no iba a darle a cualquiera a su princesa, porque le iba a dar dones. Y esa es la iglesia. Dios todo lo que invita aquí le da dones, pero no llama a cualquiera. Estas personas que están determinadas a hacer. Dios llama, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y es muy triste ser llamados y que pocos sean los escogidos cuando el Padre la mía, como dijo Jesús en el capítulo 4 de San Juan, que dice, los obreros son muchos. Diga, los campos son muchos, pero los obreros pocos. Pidámosle al Padre las mies que nos ayude, que nos envíe obreros para su viña. Amén. Y es lo mismo, ella sabía que iba a una misión y iba a resguardar un territorio, pero ella necesitaba para hacerlo florecer y fructificar agua. Lo mismo que pasó en el capítulo 4 a Samaritana, o lo mismo que aquellas personas, esas mujeres que son aguerridas, que saben, la esposa de Cristo que es la iglesia sabe, que necesita, y ella fue y pidió. ¿Qué se inclinó? Ella se inclinó, aunque era su padre, ella se inclinó a él, y ella acudió al amor de él. En la sabiduría, Caleb le dijo, ve a tu padre, porque él sabía que nuestro padre somos su deleite y él nos ama. Y cuando vamos a él a pedirle algo, porque estamos al servicio, porque queremos ir, aunque seamos princesas, ella sabía que tenía una misión, iba al servicio de ese reino, del reino de los cielos. Amén. Y nos vamos dando cuenta que así trabaja el cielo, así trabaja nuestro reino. O sea,
Solamente no sé de dónde se sacó esa estructura donde las plataformas son para decir te vas a hacer rico, vas a tener carro. No, hermano, mira. ¿Cuál misión? Tenemos que revisarnos. ¿Qué misión no estamos realizando? No, que no me invitan a predicar. Está el Facebook, está YouTube, está el lugar, está TikTok. Bueno, hay redes, pero también están los vecinos, está la calle. Hay tantas formas de predicar del Señor. O en tu casa levanta un altar y el Señor te va a conceder. Ella desde el lugar se arrodilló y se inclinó. Amén. Y él la miró con amor. ¿Qué tienes? Y entonces el Señor está dando dones. Se están dispensando, están derramando en este tiempo el Espíritu Santo. ¿Sabes? Ayer estaba mirando que la gente dice, no, yo soy profeta, tengo visiones, tengo sueños. Hermano, ¿sabes cuál es la plataforma del proceso de un profeta? Faraón, Babilonia, Nabucodonosor, un Herodes. Entonces, por eso estoy diciendo, podemos tener visiones y sueños, pero dependiendo de tu misión, tú tienes que pedirle al Padre. Pero cuando usted se te considera dentro de la misión, tienes que sujetarte a la obediencia. Porque el Señor nos da, pero para el servicio. Porque el Señor nos ve. Entonces, ella sabía para dónde iba. Una tierra, no, yo no iba a presentación con uno. Si Dios me mandó para allá, allá hay negocio. Allá hay, entonces, ¿qué vemos, Señor? ¿Qué le dijo Moisés? Señor, si tu presencia conmigo no va, no voy. ¿Ves con los ángeles? No voy. Porque ¿qué está pidiendo ya? Presencia para hacer la misión. Lo mismo que dijo Moisés. Lo mismo que necesita la iglesia, presencia del Espíritu Santo. Porque la que lleva al buen término es en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo, esta obra del Dios Altísimo. Porque lleva el sello real del cielo. Es nuestro vino. Y es quien derramará ese don de Dios en nosotros. Porque debemos ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Amén. Ella sabía que tenía que ir, pero ella no se iba a ir sin presencia. Ella no se iba a ir porque era hija de Caleb, era hija del rey, o no, me llamó, ungido y todo, pero con la presencia del Espíritu Santo adelante, con la espada de Dios delante y su gloria como retaguardia, como dice Isaías 58, versículo 10. Amén. Amén. Entonces, ella le respondió a la petición de su padre, el versículo 15. Estamos en Jueces 1, capítulo 1, versículo 15. Entonces ella le respondió, concédeme un don, puesto que me ha dado la tierra en él. Dame también las fuentes de las aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo. Dios sabe, y tú y yo sabemos qué tierra nos dio Dios. Y hoy el Señor nos está entregando esos dones para hacer florecer esa tierra. Las fuentes de las aguas, como dijo Jesús a la asamblea, nunca más tendrás sed. Las fuentes de las aguas, sabemos que tú somos manantiales para regar desiertos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, muchos acudirán a ti para una conversión genuina. Amén. Y aquellos que, aunque viendo y sabiendo que Cristo está contigo, no lo aceptan, ellos están siendo condenados. Pero ella estaba asegurando que su tierra sería regada. Ella pidió lo que necesitaba su tierra. Ella sabía que tenía un envío que iba a un lugar, pero ese puesto que tú me diste, Padre, esa tierra. Ella no dijo, no, dame de la fuente del agua. Lo mismo dijo Moisés. Vamos a Éxodo. Amén. Vamos a Éxodo 34. Creo que está ahí. Amén. Un momentito porque el Señor habla clarito. Vamos a ver. Demos la gloria a Dios. El pacto renovado. Entonces, dice Moisés, le dice el Señor, Dios veo todo lo que había, por eso que yo no entiendo por qué, hasta ahora entiendo por qué se me dio una palabra ahorita, una hoja que dejó mi hija allá en nosotros. Amén. Y muchas veces sí estamos enviados, pero tenemos que esperar allí, pidiendo al Señor que nos dé todo el depósito que necesitamos para hacer la obra de Él.
aunque queda muy rápido que sabemos, o a veces tengamos temor, o a veces no, temor no hablo de temer las cosas, no, sino simplemente de no hacerlo bien para Él. Pero Él nos ha dado una tierra, y yo sé que la lluvia temprana y tardía, nosotros somos manantiales, nosotros somos aquellos que cuando ponemos un pie, porque somos instrumentos del Señor, Él está ahí. Ayer cuando Él me dijo, mira, me miré hacia el arco así, como que Él dice, yo estoy contigo. Y todo lo que tú establezcas, o sea, prosperará porque yo voy contigo. Amén. Se lo dijo a todos, a Moisés, a Josué. Se lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Amén. Y vamos mirando entonces que Moisés vio ese pueblo, pero era la tierra seca de pero había dice así, yo no puedo ir con esta gente, no puedo ir así, Señor, y llevarlos a ese propósito si tú no me das, si tú no vas conmigo, que está viendo presencia como Max. Amén. Amén. Él sabía que todo el que lo pueda hacer el Señor, como le dijo Ezequiel, Señor, ¿tú qué crees, Ezequiel? Dijo, Señor, tú lo sabes. Él está diciendo, tú todo lo puedes hacer. Podía levantar un ejército seco en gran manera para hacer un gran ejército en gran manera. Levantarlo, avivarlo y restaurarlo para que haga una obra y pelear la buena batalla de la fe. Ezequiel 37. Amén. Entonces, eso que está haciendo Axa con su papá allí es un pacto. Es como añadiéndole el Señor, asegurando, arropando más ese pacto del envío. Entonces dice como Dios estaba tan bravo con ese pueblo, amén, y que ya Dios pensaba, Dios dijo, esto no me avanza, me van los hijos, pero yo no los voy a matar así, pero van a morir en el desierto. Por eso nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios, tenemos que creerla con firmeza. La tarea del enemigo es hacernos dudar, pero de Dios, cuando Él me dijo ayer, después de esa batalla cósmica tan brava, y me salió aquí al lado, le dije, Señor, vine y me acosté a dormir. ¿Por qué? Porque cuando ya Él dice, esta batalla es mía, nosotros descansamos. Amén. Y miramos entonces que Él le dice, cuando el Señor le dijo, entonces le dijo, mira, yo te quiero hacer un ejército de una gente. Mira, que Dios puede hacer algo nuevo, pero eso no quiere que todo sea nuevo, pero Dios también nos prueba ahí. Sí, le puede hacer un ejército nuevo, pero tú sacaste a esta gente, una promesa va acompañando. ¿Tú quieres ser Dios? Dice, bueno, se quedarán los jovencitos ahí y ellos pasarán. Pero Dios crea todo nuevo. Dios lo hace todo nuevo. Entonces, dice que Él pidió misericordia. Y estamos en un tiempo de misericordia. No quiso Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un tiempo de misericordia, la gracia. Esa es la gracia que nos ha dado el Señor a nosotros. Amén. Y entonces en Éxodo 34 dice el pacto renovado. Amén. Se arrodilló ante el Señor, inclinó su cabeza, versículo 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y dijo, Señor, sí, ahora, Señor, y haya dado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Se incluyó, porque ahí estamos llegando a todo, pero pues, o sea, no tenemos que agradar también aunque estemos sirviendo y le agrademos, tenemos que declarar nuestra imperfección. Amén. Sabiendo que Dios nos ama, que podemos fallar, pero Él estaba intercediendo por una persona que no valoraban a Dios y fastidiaban a Dios cada rato. Sin embargo, dice que todo lo que tú hagas y ofendas a Dios, o sea, Dios te va a perdonar, pero pero consecuencias vienen. Sí, Dios perdona. A Pablo, que mató a la gente, fue un instrumento y buen palo que le dieron a Pablo. Pero también aquellas personas que insisten, Dios los puede salvar, pero no van a conocer esa voz, esa alegría, ni la tierra prometida. Van a morir en el desierto. Sin embargo, es mejor morir en la mano de Dios que morir fuera.
de Él. Amén. Por una intercesión dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Somos tu heredad. Lo mismo está diciendo, yo soy tu heredad, Padre. Porque era hija. ¿Qué está diciendo? Somos tus hijos. Y eso es lo que restauró Jesús, y tú y yo tenemos que darnos cuenta. Que por causa de la rebeldía podemos molestar a Dios. Amén. Y el contexto es que yo hago pacto delante de todo el pueblo. Él está diciendo, yo hago pacto delante de todo ellos, pero lo voy a hacer contigo. Porque es que hay que saber algo. El líder es el que carga el manto del pacto. Aunque el pueblo se dio, porque Dios te puedo hacer un pueblo nuevo. Lo de Saúl, lo que Dios le dio a Saúl, a David no fue una cueva. Gente que caminaba con su visión, porque los de Saúl no iban a caminar con su visión. Amén. Por eso hay que respetar el manto del ungido, porque el ungido ha sido preparado en todo aspecto. Y hasta aprende a callar, porque cosas serias, hermano. El ungido sabe que las batallas son de Dios y Él las pelea. Nosotros simplemente avanzamos. Que sea nuestro enfoque, como dijo Jesús, puesto los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Él dijo, tómanos por tu heredad. O sea, no nos sueltes aquí. Reconoció que somos débiles, pero somos sus hijos. Y Él es nuestra fortaleza. Amén. Y el contexto es que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo que en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. ¿Qué somos tú y yo? Obra de Jehová. ¿Cuál es el propósito? Ese es el propósito de la obra. Por eso no tenemos que ser bien humildes. Porque lo que tú aportamos es un propósito de Dios y eso tiene dueño y escritura del cielo. O sea que cuando tú veas a uno que Dios llama, no mires a la persona a menos ni a poco, como hicieron en el camino en el desierto con Moisés y Aarón. Dice el Salmo 68 y toda la Biblia habla de lo que les pasó, lo que hicieron, lo que se opusieron con la obra del Señor. Amén. Porque la obra es de Dios. Y nosotros somos sus, como digo, sus vasijas, sus tesoros en vasijas de barro. Ay, qué lindo. Entonces vamos mirando y dice, porque será cosa tremenda la que haré yo contigo. No dijo con el pueblo. Lo asignó y le dijo, lo voy a hacer contigo. ¿Qué le dijo a Josué? Lo mismo. ¿Qué le dijo a Jacob? Lo mismo. ¿Qué le dijo a Abraham? A todos los llamados ungidos. Son los procesados, los que no se devuelven. Porque mira, que tal que uno del pueblo no tenía la capacidad ni nada, porque Dios sabe dónde va a poner su depósito. Porque Dios va a preguntar, ¿por qué? Porque el que tiene su depósito de Dios no va a odiar, va a decir, Señor, ten misericordia. Pero cada quien va a ver. Y en Cristo Jesús, está aquí algo intercesor, pero en Cristo Jesús, hermano, y Dios traigo juicio. Con Jesús, hermano, aunque parezca que, Jesús es un juicio. Porque si Él, despojado de la gloria, pudo abrirnos la puerta para que tú y yo pasásemos, entonces no hay excusa para no ser parte de este movimiento eterno, universal. Amén. Entonces vamos mirando, porque cosa tremenda será la que haré contigo. Se lo dijo a todos, a Jacob se lo dijo. Amén. Pero el que no va a ser Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú lleves de Dios, la promesa de Dios a uno que creyó a Abraham y fue fortaleciéndose en la generación, y tú y yo como parte de las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob y de nuestros padres. Nosotros estamos aquí en Cristo Jesús, que ahora ya Él, estamos bajo un nuevo pacto, bajo no el sacerdocio levítico, sino sobre el orden de Melquisedec. Porque el traspaso, cuando ya nosotros seguimos a Cristo, pasamos a ser parte de un linaje en Cristo Jesús de nuestro Padre. Amén. Eso es lo más hermoso. Amén. Aquí no vale lo que tú hables bonito, lo que no hablas. Aquí no importa cómo Dios te use. Cada uno conforme a la voluntad del Padre. A veces el que tú ves más pequeño, de pronto el que está siendo más usado por el Señor, lo dijo Jesús, el más pequeñito en el reino de los cielos. Amén. Entonces la idea es, Axa sabía que tenía una encomienda, y él dice, lo que va a hacer lo mismo que Axa. La tierra que tú me diste, amén, es la tierra del Negev, un desierto.
Pero espiritualmente, ¿qué es eso? Puede ser una ciudad que se ve hermosa, pero está muerta. Tiene un ejército muerto en gran manera, seco en gran manera. Y tú vas a ser ese manantial y ese enviado allá. ¿O por qué preparó Jesús a sus apóstoles para enviarlos? ¿Por qué los envió? Porque estaban muertos. Cuando Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, estábamos en un poquito así de perderse la promesa. Entonces envió a nuestro Señor Jesús para mostrarnos cómo seguir el camino a casa del Padre, a nuestro Abba Padre. Y eso que tenemos que mirar, cómo miramos a nuestro papá, Cristo, nuestro Señor. Y cuando pasamos a Cristo, lo dijo, es claro, pasamos a ser familia de la fe. Podemos amar a los hermanos, pero nosotros somos de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque portamos la sangre de Cristo. Entonces ya tenemos que portarnos y estar enfocados al propósito y a los mandamientos del Padre. Ella estaba decidida a hacer la obra del Padre. ¿Pero qué? Ella estaba decidida. Gracias, Padre. Amén, hacerlo. Entonces dice ella pidió un don. Ella pidió un don. Hay cosas que tú necesitas y que Dios te está preguntando, ¿qué necesitas? No necesito plata para pagar. No, Señor, instrúyeme. ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué? Pero yo quiero, Señor, que tú me hagas llover sobre mí la lluvia temprana y la tardía. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a cumplir tu propósito, Señor, cada día de mi vida. Pero riega esta tierra con tu rocío en la mañana y en la tarde hazme ver tu gloria, Señor. Axa entendió una verdad profunda. Una tierra sin agua difícilmente puede dar fruto. De la misma manera, la iglesia puede recibir promesas, llamados y oportunidades, pero necesita el fluir constante de Dios por ver manifestar todo su propósito. Tú no sabes, yo estaba mirando que toda la iglesia se tiene que ver bonita, importante y verse así. Y cada vez que yo voy a una iglesia, yo miro a una ancianita, o algo pone los ojos, y en la que menos se fijan, yo digo, Señor, esa es la que está salvando esta iglesia. Y el pastor creído que tiene 10 intercesores adelante y todos son puras serpientes. Y esa que ve todo está como Moisés allá, como Axa, siendo el agua para esa casa. Y de pronto es la menospreciada de esa casa. Así es. Lo que el hombre llama grandeza, para Dios es pobreza. Y lo que es riqueza de Dios tiene que ser en el Espíritu. Y Dios necesita tener uno que haga cobertura verdadera de intercesión. Axa pidió las fuentes de las aguas. Amén. Pero necesitaba fluir del constante de Dios y ver manifestado todo su propósito. Su propósito está en Dios, de habitar en la presencia. Por eso Dios dice, Dios busca verdaderos adoradores. Porque la iglesia, hermano, hay de todo. Afuera y adentro. O sea, por eso es que tenemos que mirar que el que tiene que estar tomando agua de vida y del don de Dios somos cada uno de nosotros. Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Aún, dice aquí. Se incluyó Moisés, porque él conoce que esto. Pero cuando estamos regados por Cristo, somos manantiales. Amén. La buena noticia es que el Señor no solamente entrega la tierra, sino que también provee las aguas que le hará florecer. Hoy vivimos tiempos en los que Dios está llamando a su pueblo a levantar la mirada y reconocer que Él sigue siendo el Dios que transforma los desiertos en manantiales. Donde hubo sequía espiritual, desaliento, espera prolongada, el Señor promete derramar su espíritu por traer renovación y vida. ¿Y qué es la tierra? ¿Cómo está la tierra? Llena de conflictos, desierto. ¿Cómo está la tierra? Dividida. La gente quiere mostrar algo. Y se están muriendo tantas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia porque están en un desierto. Y Dios y la iglesia que portadora del Señor es la que está siendo despreciada y rechazada como era Moisés. Pero Axa fue clara y como la iglesia de Cristo tiene que ser clara y hablar la verdad. Y como le habló Jesús a la samaritana, has tenido 5 y vas para 6 dioses. Porque cuando Dios, nuestro esposo, te dice lo que tú amas es lo que te desposa. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos desposa, somos el deleite del Padre. Pero cuando Cristo no es, y el Señor no es tu deleite,
Tú eres el deleite de muchos esposos que tienes afuera, lo que te guste, tu ídolo, lo que sea. Pero ¿qué hizo Jesús con la samaritana? Le quitó eso, pero Axa se aseguró, dame agua. ¿Qué tuvo que darle Jesús a la samaritana? Agua del don de Dios. Ella pidió ese don porque sabía que sin su presencia no podía ir. Ella pedía era llenura, que ir rebosante, su copa rebosante, ser un manantial para el Negev. Y la tierra está así como ese Negev. Y ahora la iglesia que es enviada para este tiempo, porque está hablando de la plataforma profética. Es que se está activando el don de esas iglesias. De esas iglesias, no estoy hablando de iglesias de paredes, estoy hablando de personas. Que Dios va a activar para este tiempo, para llevar la tierra de sequía, para levantar un ejército grande, pero vivo. Cuando Dios te habla de un ejército muerto, no está hablando solamente, está hablando de lo que sí está en el mundo y no está aquí con nosotros siguiendo, está muerto. Porque se lo dijo el Señor a Moisés, déjame matarlo, estaban muertos. ¿Por qué? Pero Dios murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no saben escuchar ni buscar a Dios. Porque el mundo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios, dame suficiente agua para sostenerme en ese negocio, para poderlo hacer, para hacerlo florecer. Amén. El mundo está buscando muchas cosas. Y la gente que compró casa, que compró esto, hermano, en un terremoto se acaba todo. Uno ve a Job que lo tenía todo. La gente quiere asegurar la vida de sus hijos más allá. ¿Y qué le dijo el Señor? Allá sabe el rico. ¿Dónde estaba el rico? Quemándose en el infierno. Señor, dame un tiempo. Quiero ir a avisar a mi familia. ¿Y por qué no lo avisó cuando tenía todo? Pero ya no había oportunidad. Como pasó cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé. Amén. Entonces, si estamos hablando que él estando allá en el infierno, quería ir a predicar a su familia, es porque Dios es Dios de familia. Es porque Dios es Dios que quiere que tu casa, sabe que cuando tú no sirves a Dios, estás afectando tu generación y tu descendencia. Axa estaba asegurando su descendencia, la tribu de Judá. Amén. Ella quería mantener la tierra con adoración. Amén. Entonces vamos mirando nosotros allí que lo más importante no que, ay, que predicó bonito, que se ve lindo, que quise presencia, sí, hermano, sí, los dones son irrevocables. Pero lo importante es que si tú estás sirviendo, no es que tengas mucho, es que tengas gente, como esas ancianas que conocí, o como esos niñitos que vi, o esas jovencitas que un día vi, que se apartaban, pero tenían ese porte de reino, que a los ojos de Dios son preciosos. Pero en la iglesia no saben hablar, entre comillas, ¿no? Porque no se ven con la expectativa de hombre. Lo expuso a Saúl, queremos reyes igual a los demás. Axa estaba pidiendo, asegura mi descendencia. Axa iba a parir de la tribu de Axa estaba peleando descendencia. Amén. Entonces dice aquí, donde dice, hoy vivimos en tiempo que estoy llamando a su pueblo a levantar la mirada y a reconocer que Dios sigue siendo Dios el que transforma desiertos en manantiales, donde hubo de sequía espiritual, desaliento, espera prolongada, el Señor promete derramar su espíritu para traer renovación y vida. Ya pidió lo que tú y yo queremos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia se derrame aquí, Señor, que tu gloria esté sobre nosotros y en nosotros, que seamos ese templo especial para ti, para aportar y llevar tu gloria de valor. Porque es que hay algo claro que debemos tener claro tú y yo. Es que tú y yo portamos una bandera y se llama Cristo. Esa bandera la levantamos. Y ese es el nombre que, sobre todo nombre, y ese nombre no se va a dejar en sus seres porque amén. Porque Él no pasa vergüenza. Ni los hijos de Él tampoco pasan vergüenza. Amén. Isaías 44, 3, versículo 4 dice, porque yo derramaré sobre el sequedal y río sobre las tierras áridas. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esta promesa no solamente de una bendición personal, porque ahora es que bendíceme a mí y a mi casa. Somos canales de bendición. ¿Qué dijo el Señor Abraham? Serás bendito para bendecir toda la familia de la tierra. El que te bendijere, lo bendeciré. Y el que te maldijere, lo maldeciré. Por eso dice el salmista,
Bendíceme tú, Señor. Entonces dice aquí, esta promesa, dice, y brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Qué hermoso. Esta promesa no solamente es una bendición personal, habla también de generaciones alcanzadas por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo es derramado, lo que parecía seco comienza a reverdecer y todo aquello que parecía estancado vuelve a crecer. El Señor también te promete abrir caminos donde aparentemente no existen posibilidades. Isaías 41, 17, versículo 18 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo Jehová lo oiré. Yo el Dios de Israel no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Ay, San pues sabe. Y eso es lo que pido al Señor. ¿A dónde están los samaritanos a hacer? A un pozo, a Cristo. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos trayendo gente a salvación. Con uno. Hermano, no hace fiesta al cielo, imagínate. Si fue Jesús por una oveja. Una oveja es una iglesia, que esa oveja puede ser una iglesia y puede tener muchos amigos. Como dice la canción, Saúl trajo a 1000, mató a 1000, pero 10.000, 2 son 10.000, doblan la bendición. Esta poderosa declaración de Isaías 41, 17, versículo 18, está hablando que Dios escucha el clamor de su pueblo y responde abriendo fuentes en medio de la tierra seca. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es una oportunidad para manifestar su poder y su fidelidad. Por eso, como AXA, debemos acercarnos al Padre con fe y pedir las fuentes. No basta con pedirla y recibir la tierra. Necesitamos el agua para hacerla fructificar. Necesitamos la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo y el fluir de su palabra para que la herencia que hemos recibido produzca una abundante cosecha. Esa obediencia es muy bonita. Amén. En nuestra edad no va a faltar nada. La tierra que Dios nos ha dado no va a faltar nada. Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta es la promesa para la iglesia de Cristo. No vivir dependiendo de circunstancias ni de brazo de carne. El brazo de carne son como el cuervo, se secan, como los ríos de arroyitos. Los achas dicen, no, los arroyos de son temporales, pero yo quiero tu agua siempre, que fluya todos los días, de la mañana y en el anochecer tu rocío riegue mi corazón, en el amanecer todo el tiempo regado por tu presencia. Amén. Amén. Y dice, sino la provisión inagotable del Señor, Dios está regando su tierra que ha entregado a sus hijos. Está enviando lluvia sobre las promesas, sobre las familias, sobre los ministerios, sobre las naciones que le buscan. No te agotes con gente que no quiera seguir. No pierdas ahí el tiempo. Porque la gente no pronuncia así porque es el pobre. Que mira, ¿no? Dios le dio permiso, vaya. El tiempo cuando se estaba regresó. Dios lo que te da no se va a perder. Pero lo que no te ha dado, tú no puedes sostenerlo. ¿Por qué? Porque el que puede sostener la obra solamente es el Señor. Y tú en la presencia del Señor. Tú y yo tenemos que mantenernos enfocados en la tierra que Dios nos ha dado. Y que en su presencia seamos llenos de su fruto. Dice que hay una orden y mandamiento, que guarden los mandamientos. ¿Qué podemos hacer con personas que tienen 30 años y no guardan los mandamientos? Pero siempre mismo dame. Es que no me dan la queja. Los mató en el desierto, pasaron los jóvenes y afinaditos y aún así les puso el Deuteronomio 32. Amén. Por eso Josué le dijo, mira dónde estamos. ¿Qué quiere decir desierto? Una tierra donde hay de todo lo que el hombre puede tomar con la mano, pero que no nos es permitido. Por eso necesitamos tener la sabiduría, tener presencia de Dios, para poder sostenerse en estos tiempos tan difíciles. ¿Vale? Te puedo decir, ¿de qué te sirve tu Job? Tenía todo. Pero en su desierto conoció el corazón de sus amigos, de su hogar. Vio el corazón de lo que tenía. ¿Y qué fue lo que encontró Job al final? Que aunque era un hombre justo, con él siempre había estado era Dios. Y que todo lo que tenía le pertenecía al que se lo dio. ¿Qué entendió Job? Que antes solamente lo escuchaba, hasta que a través de su proceso entendió las maravillas de Dios, aprendió a verle. Salió del proceso
pero con los ojos abiertos, los sentidos afinados, pero sabiendo que tenía que sentar en sus rodillas, que tenía en sus piernas a su descendencia de generaciones. Acuérdate que la bendición de los cielos es de 1000 generaciones, pero para los de la maldición son 4 generaciones quitándolo. ¿Sí? Amén. Entonces vamos mirando que Dios está buscando y enviando lluvia a las promesas, sobre la familia, los ministerios y sobre las naciones que le buscan, No está sentado ahí, voy el domingo, no ayuda nada, pero sí, lea por favor la Biblia. Sí, Señor, ¿qué tal? Ya. ¿Qué hiciste? Estuve de servicio y me pusieron a leer la Biblia. La pregunta mía es, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque una cosa es el servicio para el hombre, pero una cosa es que si tu relación a través de la palabra, porque no solo el pan vive el hombre, sino la palabra que sale del Señor, ¿cómo nos estamos alimentando nosotros? Quizás pidió alimento, pidió riego, pidió llenura. Dios no la mandó solamente con la fuente de arriba, también la de abajo, porque era un trabajo grande que tenía. Iba a hacer florecer una tierra seca. Amén. Ella no dijo, no, que me dieron, no es que me dieron la tierra mejor parte, peor parte. ¿Qué dijo Caleb a José? Yo no entro en repartida, yo en desierto me gané esa heredad, esa está escriturada del cielo, se lo dijo Moisés delante de ustedes, todos son testigos. Josué 14, capítulo 14. Pero hágame el favor, que la misma fuerza que tenía hace 40 años, la tengo hoy. Y él no hablaba de su fuerza. Él hablaba que la fuerza del Espíritu Santo y su descendencia tendrían esa fuerza. El Espíritu Santo estaba sellando su descendencia y generación. Está hablando de una descendencia y aquí estaba Axa hablando de esa palabra. Dame, porque voy para allá. Amén. Entonces, que en este tiempo podamos levantar nuestra voz como Axa y decir, Señor, me has dado la tierra. ¿Ya que me has dado esa tierra? Ahora dame también las fuentes de las aguas. Y que podamos creer que el mismo Dios que entrega herencia también es el Dios que la hace florecer. Ella lo que dijo, yo voy para allá, pero quiero ser todavía parte de tu extensión. Quiero ir sellado, quiero ir con tu bondad. Quiero ir, Señor, con la fuerza tuya y no con las mías. Yo quiero que todo lo que se haga allá sea en tu santo nombre. Yo quiero levantar la bandera de tu nombre. Y estaba asegurando descendencia. Amén. Amén. Ella estaba asegurando una descendencia. Y como dice, la tierra que ella iba es de la tribu de la adoración. La cosecha debía convertirse en gratitud. La bendición debía transformarse en reconocimiento a Dios que había cumplido su palabra. Estaba sellando la adoración para su casa, su descendencia para Cristo, para venir a Cristo, y la bendición que se tenía que dar. La bendición no iba corriendo como el joven que dijo, dame mi herencia y me voy para allá, me voy para los cochinos, para donde los perros. No, así nos trata Dios. Quédate donde Dios te ha dicho, haz lo que Dios te ha dicho. Y entonces ese territorio tendrá paz para adorarle, para darle la gracia, hacer el trabajo del Señor. Pero también reconocer y levantar el nombre del Señor que te ha dado la vida, porque todo esto es vida. Porque de lo que te estoy hablando es que la fuente del agua es la vida. Cuando tenemos a Cristo tenemos vida, si no tenemos a Cristo estamos muertos. Solo el que pasa por esa puerta es oveja de Cristo. Y todas las que el Padre le dio a él, ninguna se la arrebatará de la mano. Él todo tiempo está clamando a nuestro Padre. Por eso yo, como sierva de Dios Altísimo, hija de Dios Altísimo y predicadora de su palabra, yo tengo que bendecir el fruto de mi vientre, de mis lomos y de los lomos de esta casa y de los vientres de esta casa, mis futuras generaciones. Por eso cada uno tiene que abrir la boca. Tiene que predicar. O si no sale a predicar, al menos interceda. Pues el bagaje. Bagaje que no está intercediendo. ¿Cómo va a pedir bagaje sin trabajar? Bendiciones. Sí, nos recompensa todo. Pero Dios sabe quién trabaja y quién no. Pero eso no quiere su era. Quiere labradores de su viña. Buenos labradores de su viña. Por eso hay podas. Hay temporadas que hacen podas. Porque hay que mantener la visión. La visión que Dios te dé sostén la tuya, no te la va a sostener otra. Yo estoy sosteniendo la mano de Dios y la que me dio en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo me guíe a lo que Él me dijo.
No la puedo. Otro puede querer ayudarme, pero no entiendo. Antes los pongo en peligro. Amén. Por eso el pueblo debe recordar su historia. Deuteronomio 26, 8, versículo 9 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio la tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 26, antes de tú y yo celebrar la abundancia, debemos recordar la esclavitud, debemos de nos sacó el Señor. Antes de disfrutar la herencia, debemos recordar la liberación. Antes de contemplar los frutos, debemos reconocer a Dios que nos sostuvo en el desierto, que nos dio esa agua, que nos ha mantenido. Esta es la enseñanza de esta iglesia de Jesucristo el Ancla para mí, para este tiempo y para mí que me la da el Señor. Dios está entregando territorios espirituales, restaurando familias, levantando ministerios, abriendo puertas para la expansión de su reino. Pero cada conquista debe estar acompañada de humildad, gratitud y adoración. La tierra que Dios entrega tiene un propósito mayor, que su nombre sea conocido en ella. Porque, ¿qué le pasó a Israel que se fue a esclavitud? Se fueron a otras cosas y Dios le dijo: bueno, háganse aquí. Los entregó a sus vanos deseos, a esclavitud. Cuando Dios nos saque esclavitud, tenemos que mantenernos firmes para poseer ese Canaán, esa bendición, y darle la gloria a Dios como Josué. Dios, Él cumplió cada palabra y hoy estamos aquí. Pero mirad bien ustedes, pero sepan ustedes que yo en mi casa, porque hoy estamos en tierra de amorreos, tierra de idólatras, tierra seca, pero que todo lo que Dios tiene nos dio Dios, ¿para qué? Para darnos la abundancia. Todo lo que Dios trabaja lo mismo nos dio a nosotros. Ahora, en agradecimiento, levantemos el nombre del Dios omnipotente, del Shaddai, del Elohim, del Dios, el Roy que nos dio la tierra, del Dios viviente. Amén. El Dios que nos dio la victoria en todo, nos ha dado la victoria. Amén. La tierra que Dios entrega tiene un propósito mayor, que su nombre sea conocido en ella. Deuteronomio 26, versículo 10. Y ahora he aquí que yo he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. La tierra que Dios te dé en el tiempo, cuando tú tengas todos, entrega lo mejor. Porque no, o sea, si te das cuenta, todo lo dio Dios. Nosotros nada más hemos dado pasos de obediencia. Y demos la gloria que nos llamó y nos escogió, y que nos enseñó a ver diferente. Era el hombre más rico de la tierra, Abraham es el más rico de la tierra. Pero no era porque eran ellos, sino porque se enamoraron de nuestro reino, como nos enamoró un día Jesús a mí y a mi descendencia. Yo quiero, y eso es lo que yo estoy luchando y peleando. Abraham, desde sus lomos, peleó por ti y por mí. Pues nuestras bendiciones vienen de Abraham, de Isaac, Jacob y todos los que han peleado. Mi mamá me enseñó a velar, pero también Dios me apartó para Él, como Dios aparta a nuestros hijos, para que siga la genealogía y sus hermanos sean llevando uno de la familia, el rebaño de la casa. Eso es lo que está buscando, Señor, buenos pastores de su prado. Él asigna viña a los aquellos que están decididos como AXA a hacer florecer una tierra, porque hay ovejas y los prados que de siempre son verdes. Por eso ya se fue con las aguas, pisaba, regando, reverdeciendo, floreciendo, fructificando, multiplicándose, expandiendo las bendiciones en el Negev. Amén. Y dice que no se trata solamente de recibir bendiciones, se trata de levantar altares. No se trata solamente de poseer territorios, se trata de establecer el gobierno de Dios en ellos. No se trata solamente de heredar una tierra, se trata de proclamar las maravillas de Dios al que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. No se trata solamente, hermanos, de que sea lo que yo no, sino de que estoy al servicio del que me llamó. Como declaró el salmista en Salmos 16, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hoy levantamos, Iglesia de Jesucristo el Ancla, nuestra voz para declarar que tomaremos posesión de la tierra que Jehová nos ha dado. La habitaremos, la consagraremos al Señor y veremos el cumplimiento de sus promesas. Recordaremos de dónde nos sacó
Honraremos su fidelidad y ofreceremos delante de las primicias de todo lo que produzca nuestra herencia. ¿Cómo vamos a quitarle al dueño de la tierra? Es como ser malos administradores y robarle al dueño de la tierra. Así mismito. Por eso es que toda la Biblia te habla en forma agrícola. Porque tú y yo somos semillas. Entonces tú no ves que somos personas, que son árboles. Todos somos semillas de la creación de Dios, de algo que Dios estableció y a nosotros nos puso con la mayordomía, hermano. Ahí sí, qué cosa. Sobre todo lo que está en la tierra. Pero a los hijos de Él. Amén. Entonces, y así como Israel se alegró en la bondad de Dios, nosotros también nos gozaremos en su fidelidad. Deuteronomio 26:11 dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de todo el mundo. Todo lo que esté en tu casa debe honrar fidelidades a Dios. Amén. Por todo el bien que nos ha hecho, hermano. Y no hay cosa más linda, ¿sabes? Que estamos vivos, que estamos bien. Y Dios nos sanó nuestra tierra. Una tierra sana es una tierra lista para producir y para hacer la obra del Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que la tierra que Jehová ha entregado a su pueblo será conquistada para su gloria. Declaramos que las promesas antiguas se cumplirán, que los territorios asignados serán poseídos y que el nombre de Jesucristo será levantado en medio de las familias, la ciudad y las naciones. Lo que Dios prometió a Abraham, confirmó a Isaac, estableció en Jacob y cumplió en Israel, también será manifestado conforme a la voluntad de esta generación. Esa es la bendición de Dios. Para eso pedimos nosotros, para eso queremos. No somos un pueblo de estar pidiendo por estar pidiendo. Somos un pueblo que Dios se ha manifestado para mostrar que su gloria. Somos un pueblo que manifestamos la gloria del Padre nuestro. Amén. Así que el territorio que Dios nos da está limpio, de estar limpio, la era limpia. Entonces Dios limpia la era y te la entrega. ¿Para qué? Para que su viña esté sembrada y produzca todos los meses del año, que sea un árbol de justicia y sus hojas sean para sanidad, den fruta todos los meses del año y sus hojas sean para sanidad de la tierra. Capítulo de Génesis 22. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo aquí y a mí. Que nosotros seamos personas que verdaderamente hagamos la obra. ¿Y cuál es la obra? Predicar a Jesús. Que Jesús, con toda la gloria y el poder, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. ¿Por qué dijo Moisés solo de esa forma? Porque entendió que cuando estamos entre la presencia del Padre, eres santo, santo, santo. Isaías se miró, se entendió que estaba profetizando y se vio con la vida del mundo. Hasta que tuvo el momento listo para entonces cumplir la obra, fue limpiada su boca y el diseño de Dios se estableció completamente a él. Porque él dijo: heme aquí, Señor, yo he ido. No hay uno que Dios haya llamado, escogido, preparado y no esté haciendo la obra. Si no está haciendo la obra, el Señor está robando en la obra del Señor. Dios no quiere flojos en su obra. Dios quiere personas que sirvan. Como dijo una amiga, dice: pero así me cierran las puertas de la iglesia, ahí está en internet, me siento en una silla y predico. O tengo la calle, pero predico. Dios no te va a mirar es porque tú tengas una nación y seas la estrella de la nación. Yo te puedo hablar de estrella de reinos. José en Egipto. Aún Abraham tuvo que pelear en el capítulo 14 una guerra cósmica. Amén. El mismo Isaac, capítulo 26. Jacob, capítulo 32 en adelante. Amén. José. Cada uno peleó batallas para salvar una promesa, su casa. Cada uno peleó por todo el linaje de Cristo tiene que pelear la batalla de la fe, porque la batalla de pelear es pelear la batalla de Dios. Nosotros tenemos que ir a pelear con la gente, tenemos que predicar la palabra, que los demás se encargan, dice, como levanta tu vara, Moisés, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué le digo? Cuando se levantó en la campaña Josafat, en el capítulo 20 de 2 Crónicas, capítulo 20, todo el mundo se preparó y salió vestido, pero él se detuvo un momento y le dijo a todo el pueblo: sepan una cosa,
Creed en Jehová y estaréis, ¿qué? Seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El que desprecia la palabra de Dios a través de su profeta, ni está seguro ni será prosperado, porque está despreciando la voz de Dios. Y entonces esas palabras lanzadas, si no son obedientes, Dios sabe lo que va a hacer. Porque la palabra profética lo que estaba diciendo es que voy para ese desierto a regarlo. Y cuando Dios va a llevar un enviado a un desierto, es porque lleva un juicio y esperanza. Así que hoy la palabra que te entrego es esta. Si tú buscas plataforma, o si tú estás buscando lo que ellos te pasará como el joven, hermano, mire, cuando la gente no van a entender, pero sí tenemos que hablar. Voy a dejarlo aquí porque iba a explicarlo, pero no tengo, sí, señor. ¿Por qué? Porque el joven, hasta que no se vio en la cochinera de los cerdos, se dio cuenta que había entregado sus perlas a los cerdos, se las habían comido. Tuvo que, pero tuvo algo, tenía el cinto aún. Todavía estaba marcado por un padre. Y cuando sus ojos se abrieron, Él hizo lo que tenemos que hacer tú y yo. En el momento de nuestra mayor dificultad y angustia, aún en el momento de vacío, gente que está bien, tiene todo, pero no sabe que algo le falta, a ese le falta a Dios. No solamente aquellos que están por allá tirados, esos son los que Dios está discipulando también. Cuando vengan, tengan experiencia. Dios me sacó del vicio, del adulterio, de la fornicación, me sacó del homosexualismo, me sacó de dónde. Por eso dice que debemos acordarnos de dónde nos sacó Dios con mazo poderosa y extendida. Lo que te estoy diciendo, que esa memoria de Egipto, es para decirte a ti que el proceso donde Dios nos sacó eran los de varios lugares que no te iban a dejar salir fácilmente. Por eso Axa pidió agua. Las fuentes de las aguas, que una cosa es agua y otra cosa son las fuentes de las aguas de Dios que bajan de su santo templo y que riegan toda la tierra y están debajo y encima, y sobre todo las aguas de la expansión fue lo que pidió, porque sabe que regar la tierra, la incredulidad es mucha, pero Dios quiere que todo se salve. La invitación hoy es esa, no es que sepa más palabras o que vea bonito aquí o que tenga un comité bonito. Igual ese comité puede estar muerto en el infierno, pero Dios quiere verdaderos adoradores en espíritu y verdad, porque la cosecha está lista. Amén. No juzgando a otros que se están quedando, se están perdiendo. Predica, y si no recibes, sacúdete los pies y avanza, porque esa es la orden divina. Amén. Porque no nos podemos detener, porque como el Padre dijo, coja su herencia, pero el Padre no dijo, ay, no. El Padre dijo, lo que está en las manos de Dios, hermano, Dios lo cuida. Pero nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Y aunque somos pecadores, si un día nos sacó de allá, salir del mundo no es fácil, pero es una decisión. Es una decisión que tú quieras ser una oveja, que fue lavada que mostró fruto de arrepentimiento, fue lavada y limpiada con su sangre preciosa, que pasó por sus aguas de reposo y que ahora pasó la puerta y está en verdes pastos, comiendo en las pasturas del reino de los cielos, bajo la cerca y el cuidado del aprisco del Señor. Yo te invito a eso, a que hoy estamos predicando a Cristo, pero tenemos también una misión, y que sea el Señor fortaleciéndonos para que podamos ejecutarlo. Amén. Así que yo te invito hoy a que levantes un altar en casa. No mires tus imperfecciones, Dios las conoce todas, por eso nos llamó a predicar la palabra, pero la palabra de Dios es sana, y la palabra santa del Señor nos edifica para poder edificar a otros. Así que la invitación es esa, que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Hoy me despido con esta palabra que dice el Señor. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Dios borra el pasado. Mira. Entonces cuando nosotros cambiamos, dejamos que llegue nuestra tierra. Cielos nuevos y tierra nueva es cuando tenemos al Señor Jesús en el corazón.
Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. Así, Padre, que hoy te damos gracias por este tiempo, porque tú dices que antes de que clamemos, tú responderás. Claman aún y yo abro oído. Así que yo espero que hoy el Señor haya escuchado tu clamor. Hoy como Axa, ella está diciendo, yo en mi casa voy a servir, dame esas aguas, porque voy a parir allá, voy a dar a luz, porque ese desierto va a parir, va a florecer y voy a ser fructífera allá, en esa tierra que tú me has dado. Que Dios te bendiga y que espero que esta palabra te llene. Dios no acusa, Dios borra. Cuando hacemos un verdadero fruto de arrepentimiento, Dios borra esas memorias. Pero las que nos acuerdan, siempre acuérdate de dónde nos sacó. ¿Sabe para qué? Para no volver atrás. De donde Dios te sacó, no vuelvas. Donde tú flores, donde tú estés, Dios te hará florecer. Pero donde Dios te envía, tú vas a triunfar. Porque no es tu éxito, es Dios el que va a cumplir su propósito. Dios bendiga la tierra que Dios me ha dado. Que Dios te bendiga, bendiga nuestra casa. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero inmolado. Vamos a sellar esta palabra que dice, Dios mío, tú estás por encima del cielo y tu gloria llena toda la tierra. Salmo 57, que dice la palabra. Amén. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y te vieron los abismos, también se estremecieron. Las nubes, inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron los rayos. Si hay algo que la tierra sabe, es esto, que siempre se habla a unos poemas de la fuerza de Dios. Por eso es que Jesús dice, cállate bien y calma tu tormenta. Ellas conocen el poder de Dios porque ellos lo vieron. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció el temblor de tierra. Me recordó esto a Job. Amén. Que él le habló a Job. Después de tanta acusación se le apareció en el capítulo, creo que 38 de Job. No sé si es ese, pero se le apareció en torbellino a Job. Amén. Y comenzaron a hablar. Y o sea que Job conocía esos movimientos de Dios. Entonces sabemos que cuando la tierra habla, cuando Dios habla, la tierra tiembla. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahora en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto, Él nos conduce. Él abrió la puerta. Él solamente está esperando para que tú vuelvas a casa. Acuérdate que el enemigo acusa, pero Dios te dice, ven acá. Yo te voy a lavar, te limpia como lavó el Padre, el Hijo pródigo. Lo lavó, le puso vestidura y le puso su sello, le volvió su dignidad. Porque el mundo la quita, pero Dios restaura y nos entrega, lo cual tú y yo somos dueños. Salmo 77 estaba leyendo, versículo 15 en adelante. El Dios que hace maravillas. Que Dios te bendiga. Y ahora sí, que tu presencia, Señor, esté siempre con nosotros. Y que donde quiera vayamos, estemos y vayamos. Que sea en tu nombre y tu presencia. Y que no movamos, Señor, sin tu presencia. Como David iba todas las mañanas a estar en su presencia y sentir. Que Dios les bendiga. Bendiciones. A Dios sea la gloria. Padre, Espíritu Santo, gracias. Bendigo este tiempo. En el nombre de Jesús. Guarda, Señor, nuestra casa y familia. Hoy, Señor, nuestra familia. Y ese Jesucristo el ancla de la gloria y la honra. Que sea tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, por vuestro camino eterno, Señor. Guíanos, Señor, a tierra firme.